La rebelión del rey, saga El príncipe cautivo 3, de C.S. Pacat, capítulo 6. El problema consistía en que no podían partir de inmediato. Damen debería haber estado acostumbrado a trabajar con una tropa dividida, pues a estas alturas había adquirido bastante práctica. Pero aquella no era una pequeña horda de mercenarios, sino dos fuerzas poderosas que se odiaban desde tiempos inmemorables, encabezadas por un general irascible a cada bando. Macedon entró de morros a Fortein para asistir a su primera reunión oficial. Damen, tenso, aguardaba en la sala de audiencias a que llegase Lorent. Lo observó entrar con su primera consejera, Bannes, y su capitán, Enguerrand. Sinceramente, no estaba seguro de si iba a ser una mañana de dardos invisibles o de una retahíla de comentarios inauditos que dejarían a todo el mundo boquiabierto. Lo cierto es que se mostró impersonal y profesional. Lorent fue exigente, estuvo concentrado y habló todo el tiempo en aqueliense. Bannes y Enguerrand tenían menos soltura y Lorent tomó la delantera en la conversación, diciendo cosas como falange, como si no se las hubiera enseñado Damen solo 2 semanas antes, y dando una impresión tranquila y general de fluidez. El ligero ceño fruncido mientras trataba de dar con la palabra adecuada el ¿cuál es la palabra para? Y el ¿cómo se dice cuando? Habían desaparecido. Es una suerte para él que hable también nuestro idioma, dijo Nicandros mientras regresaba al campamento aqueliense. Nada que tenga que ver con él es cuestión de suerte, respondió Damen. Cuando se quedó a solas, se asomó a la entrada de su tienda. Los campos que se extendían alrededor parecían pacíficos, pero pronto los ejércitos se desplegarían. El contorno rojo del horizonte se acercaría, el terreno que se elevaba y contenía todo lo que alguna vez había conocido. Lo rastreó con los ojos y, cuando terminó, le dio la espalda. No miró el floreciente y flameante campamento bereciano, donde las sedas de colores se alzaban con las brisas y el ocasional sonido de las risas o voces cantarinas acariciaba la mullida hierba del campo. Acordaron que sus campamentos se mantendrían separados. Al ver las tiendas berecianas alzarse en los campos, con sus banderines, sus sedas y sus paneles multicolores, los aquelienses los menospreciaron. No querían pelear con aquellos nuevos aliados tan finos y delicados. En ese sentido, la ausencia de Lorent en Charcy había sido un desastre, su primer tropiezo táctico de verdad. Todavía trataban de recobrarse. Los berecianos también fueron desdeñosos, pero de otro modo. Los aquelienses eran bárbaros que se juntaban con hombres despreciables y paseaban por todas partes prácticamente en cueros. Oyó fragmentos de lo que se cuchicheaba en las lindes de su campamento, los gritos obscenos, las burlas y las mofas. Cuando Falas pasó por delante, Lázar le silbó. Y eso fue antes de los rumores más concretos, los murmuros entre los hombres, las conjeturas y las miradas de soslayo que le lanzó Nicandros durante una cálida noche de verano y le llevaron a decir: «Toma a una esclava». «No», repuso Damen. Se refugió en el trabajo y en el ejercicio físico. De día, se volcaba en la logística y la planificación, en los cimientos tácticos que facilitarían una campaña. Trazaba rutas, establecía líneas de suministro, dirigía entrenamientos. De noche, salía solo del campamento y, cuando no había nadie a la vista, sacaba su espada y practicaba hasta que acababa empapado en sudor, hasta que era incapaz de levantar su arma y se quedaba de pie, con los músculos temblorosos y la punta de su espada apuntando al suelo. Se iba a la cama solo. Se desnudaba y se lavaba a él mismo, y solo empleaba escuderos para realizar las tareas serviles que no requerían intimidad. Se dijo que eso era lo que quería. Él y Lorent mantenían una relación profesional. Ya no los unía una amistad, a pesar de que ésta nunca había sido posible. Sabía que mostrar a Lorent su país era una fantasía tonta que jamás se haría realidad. Lorent en Ios, apoyado en el balcón de mármol, volviéndose para saludarlo mientras disfrutaba del aire fresco y contemplaba el mar con los ojos brillantes, maravillado por el paisaje. Se puso a trabajar. Tenía tareas pendientes. Envió cartas a los Quiroi de su tierra natal para anunciar su regreso. Pronto sabría hasta dónde llegaba el apoyo inicial que le profesaba su país y podría empezar a establecer las rutas y los avances que le garantizarían una victoria. Entró en su tienda después de practicar durante 3 horas con armas a solas. Los escuderos se encargarían de enjugar el sudor de su cuerpo húmedo, ya que había despachado a todos sus esclavos. Pero en vez de eso, se sentó a escribir cartas. Las velas titilaban ligeramente a su alrededor. Sin embargo, había luz suficiente para que se llevase a cabo lo que tenía que hacer. Escribió de su puño y letra las misivas personales a sus conocidos. A ninguno le relató los detalles de lo que había sucedido. Al otro lado de los campos, al amparo de la noche, Jord, Lázar y los demás miembros de la Guardia del Príncipe se encontraban en algún lugar del campamento bereciano, trabajando a las órdenes del nuevo régimen. Pensó en Jord, alojado en la fortaleza que había sido el hogar de Aymeric. Lo recordó diciendo: «¿Te has preguntado alguna vez cómo te sentirías al descubrir que has servido al asesino de tu hermano? Creo que la sensación sería esta».
En una de esas horas vacías en las que solo el silencio inundaba su tienda, a solas con la muda actividad nocturna de un ejército, acabó de escribir su última carta. Para Castor dejó un único recado: ya voy. No miró a ese mensajero partir. No sois ingenuo por confiar en vuestra familia, eso había dicho en una ocasión. Guion se encontraba en una estancia que parecía mucho la habitación donde Aymeric se había desangrado, aunque se parecía poco físicamente a su hijo. No había ni rastro de sus rizos bruñidos ni de su mirada obstinada enmarcada por largas pestañas. Guion era un hombre de unos 40 y tantos años, con la figura de una persona poco activa. Al ver a Damen, se inclinó de la misma forma en que se habría postrado ante el regente, profunda y sinceramente. «Su Majestad», saludó Guion. «Hay que ver lo rápido que has cambiado de chaqueta». Damen lo miró con desagrado. Por lo que apreciaba, Guion no estaba bajo ningún tipo de arresto. Tenía vía libre para pasearse por el fuerte y en muchos aspectos seguía siendo el testaferro de la fortaleza, por más que los hombres de Laurent ostentasen el poder. Fuera cual fuera el trato que Guion había cerrado con Laurent, había recibido mucho a cambio de su cooperación. «Tengo un montón de hijos», alegó el hombre, «pero el suministro tiene un límite». Damen suponía que, si Guion quería huir, sus opciones deberían ser limitadas. El regente no era un hombre indulgente. A Guion no le había quedado más remedio que acoger a aquelienses en sus aposentos con cordialidad. Lo que lo irritaba era la facilidad con la que parecía haberse adaptado a ese cambio, al lujo de sus habitaciones y a que lo que había hecho no tuviese consecuencias. Pensó en los hombres que habían muerto en Charcy y luego en Laurent, en cómo apoyó su peso en la mesa de la tienda, cómo se agarró el hombro con la mano y en lo blanca que tenía la cara mientras exhibía la última expresión real que había mostrado. Damen había acudido para averiguar lo que pudiera sobre los planes del regente, pero solo una pregunta asomaba en sus labios. «¿Quién hirió a Laurent en Charcy? ¿Fuiste tú?» «¿No os lo ha dicho?» Damen no había hablado a solas con Laurent desde aquella noche en la tienda. No traiciona a sus amigos. «No es ningún secreto. Lo capturé mientras se dirigía a Charcy. Lo llevé a Fortin, donde negoció conmigo su libertad. Para cuando llegamos a un acuerdo, llevaba algún tiempo como prisionero en los calabozos y había sufrido un pequeño accidente en el hombro. La verdadera víctima fue Gobart. El príncipe le propinó un terrible golpe en la cabeza. Murió al día siguiente, mientras insultaba a los médicos y chicos de cama». «¿Que metiste a Gobart en una celda con Laurent?» se extrañó Damen. «Sí». Guion extendió las manos. «Al igual que ayudé a provocar el golpe de estado en vuestro país, y ahora necesitáis mi testimonio para recuperar vuestro trono. Así funciona la política. El príncipe lo entiende. De ahí que se haya aliado con vos». Guion sonrió. «Majestad». Damen se obligó a hablar con mucha calma. Había ido a sonsacarle a Guion lo que no podía sonsacar de sus hombres. ¿El regente sabía quién era yo? De ser así, enviaros a Bere habría sido un error de cálculo por su parte, ¿no os parece? Sí, aseveró Damen sin dejar de mirar a Guion. Observó cómo le subía la sangre a las mejillas, que se le tiñeron de rojo. Si el regente sabía quién erais, conjeturó Guion, entonces esperaba que, a vuestra llegada a Bere, el príncipe os reconociera y metiera la pata. O eso, o quería que el príncipe os metiera en su cama. Darse cuenta de lo que había hecho lo mataría. Qué suerte para vos que no haya sido así. Miró a Guion, repugnado de repente por el doble sentido y la doble intención. Juraste el deber sagrado de preservar el trono para tu príncipe y, en lugar de eso, te volviste en su contra, por poder, para obtener beneficios personales. ¿Qué te ha reportado eso? Por primera vez, vio que algo genuino destellaba en la expresión de Guion. Él mató a mi hijo, escupió Guion. Tú mataste a tu hijo, refutó Damen, cuando lo pusiste en el camino del regente. Puesto que tenía experiencia en comandar una tropa dividida, Damen ya sabía qué buscar. Desaparición de comida, desviación de armas destinadas a alguna de dos facciones, falta de lo imprescindible para realizar las labores diarias del campamento. Se había ocupado de todo en el trayecto de Arles a Ravenel, salvo de Macedon. El primer asalto se produjo cuando el general se negó a aceptar las raciones adicionales que les hacían llegar a sus tropas desde Fortin. A los aquelienses no se les mima. Si los berecianos deseaban disfrutar de toda esa comida, además, adelante. Antes de que Damen abriese la boca para responder, Laurent anunció que también iba a cambiar cómo se repartirían las provisiones entre sus tropas para que no hubiese diferencias. De hecho, todo el mundo, desde soldados hasta reyes, pasando por los capitanes de ambos escuadrones, recibirían la misma parte y el encargado de decidir las raciones que recibirían sería Macedon. ¿Les informaría el general de esto? El segundo asalto fue la escaramuza que estalló en el campamento aqueliense. Un aqueliense con la nariz ensangrentada, un bereciano con el brazo roto y Macedon sonriendo y diciendo que no había sido más que un combate amistoso.
Solo un cobarde teme pelear. Se lo dijo a Laurent, que decretó que, a partir de ese momento, todo aquel bereciano que pegase a un aqueliense sería ejecutado. Añadió que confiaba en el honor de los aquelienses. Solo un cobarde golpea a un hombre al que no se le permite devolver el golpe. Era como ver a un jabalí tratar de enfrentarse al infinito cielo azul. Damen recordó qué se sentía al someterse a la voluntad de Laurent. El bereciano nunca había necesitado emplear la fuerza para hacer que los hombres le obedecieran, del mismo modo que nunca había necesitado caerles bien para salirse con la suya. Laurent conseguía lo que quería porque, para cuando los hombres intentaban oponer resistencia, se daban cuenta de que se había adelantado a ellos haciendo uso de su amabilidad y no podían vencerlo. De hecho, solo los aquelienses murmuraban en señal de desacuerdo. Los hombres de Laurent se habían resignado a aceptar la alianza. A decir verdad, no habían cambiado mucho la forma que tenían para referirse a su príncipe, frío, impasible, solo que ahora era lo bastante frío como para acostarse con el asesino de su hermano. La jura debe hacerse como manda la tradición, dijo Nicandros. Un banquete por la noche para los abanderados, con deportes ceremoniales, exhibición de combates y el octón. Nos reuniremos en Marlas. Nicandros metió otra pieza en la caja de arena. Una ubicación fuerte, apostilló Macedón. Solo la fortaleza es prácticamente inexpugnable. Nunca se ha traspasado sus murallas, solo han capitulado. Nadie miraba a Laurent. No habría sido significativo de ser así, pues su rostro estaba carente de emoción. Marlas es una fortaleza defensiva a gran escala, no dista mucho de Fortaine, le explicó Nicandros a Laurent más tarde. Es lo bastante grande como para albergar tanto a nuestros hombres como a los vuestros, con numerosos cuarteles en el interior. Veréis su potencial cuando lleguemos. Ya he estado, repuso Laurent. Entonces, estaréis familiarizado con la zona, celebró Nicandros. Así será más fácil. Sí, convino el príncipe bereciano. Tiempo después, Damen sacó su espada y se encaminó a las lindes del campamento para practicar. Halló su claro predilecto entre la arboleda y dio comienzo a una serie de ejercicios que realizaba todas las noches. Allí no había barreras para su destreza. Podía actuar con dureza, atacar, girar y obligarse a ser más rápido. En la cálida noche, su piel se perló rápidamente de sudor. Trabajó con ahínco para moverse sin descanso, acción y reacción, que lo anclaban todo a su cuerpo. Vertió todo lo que sentía en el acto físico, en la simulación de la lucha. No podía quitársela de encima. Se le antojaba una presión continua. Cuanto más se acercaban, más fuerte se volvía. ¿Se quedarían en Marlas, en habitaciones contiguas, recibiendo a abanderados aquelienses todas las noches desde tronos idénticos? Quería, no sabía lo que quería. Laurent lo había mirado cuando Nicandros había anunciado que irían al lugar donde Damen había matado a su hermano hacía 6 años. Oyó un ruido procedente del oeste. Jadeante, se detuvo. Estaba cubierto de sudor. Lo oyó de nuevo, la leve risa ahogada, y luego el silbido y un golpe sordo. Las burlas, un gemido bajo. Al instante reconoció el peligro. Alguien arrojó una lanza. Sin embargo, la risa era demasiado imprudente. Sonaba demasiado alta para tratarse de un explorador enemigo. No era un ataque, era un grupito de hombres saltándose las normas del ejército que se había escabullido por la noche para cazar o citarse en el bosque. Pensaba que sus hombres eran más disciplinados. Fue a investigar, en silencio y ojo avisor. Dejó atrás una hilera de troncos oscuros. Sintió un destello de arrepentimiento y de culpa. Sabía que aquellos hombres que se habían saltado el toque de queda no esperarían que apareciera su rey y los reprendiera en persona. Se le ocurrió que su presencia era desproporcionada en relación con su crimen. Hasta que llegó al claro. Un grupo de 5 soldados aquelienses habían salido del campamento para practicar lanzamiento de jabalina. Habían llevado un haz de lanzas y un blanco de madera del campamento. Las lanzas estaban en el suelo, no muy lejos de ellos. El blanco estaba fijado en un tronco. Tiraban por turnos desde una marca que habían hecho con el pie en la tierra. Uno se estaba colocando al tiempo que se lanzaba una lanza. Sobre la tabla de madera, atado por las muñecas y los tobillos, pálido, atenazado por un miedo más intenso que el terror, había un chico abierto de brazos y piernas. A juzgar por su camisa desgarrada y medio desatada, el muchacho era a todas luces bereciano, además de joven, de unos 18 o 19 años. Sus cabellos castaños claros eran una maraña y tenía un moretón en el ojo. Ya le habían arrojado algunas lanzas, se clavaban en el blanco como alfileres. Una sobresalía del hueco que había entre su brazo y su costado, otra situada a su izquierda de su cabeza. El chico tenía los ojos vidriosos y se mantenía inmóvil. Era evidente por el número de lanzas y por su ubicación que el objetivo de la competición era dar lo más cerca posible del muchacho sin llegar a acertar en él. El lanzador llevó el brazo hacia atrás. Damen solo pudo quedarse de pie y ver que el lanzador giraba el brazo y soltaba la lanza, la cual trazó un arco claro y limpio. No podía intervenir, pues podía provocar que el lanzador errase el tiro y matase al chico.
La lanza atravesó el aire y fue a parar exactamente a donde iba dirigida, entre las piernas del muchacho. Le rozó la carne y sobresalía del blanco, grotesca y con lascivia. Emitieron una risa procaz. ¿A quién le toca ahora?, preguntó Damen. El que había arrojado la lanza se volvió. Su expresión de burla se tornó en una sorpresa e incredulidad. Los 5 enmudecieron y se postraron en el suelo. «De pie», ordenó Damen, «como los hombres que os creéis que sois». Estaba enfadado. Los hombres que se estaban levantando tal vez no lo percibían. No identificaban el lento caminar con el que se acercaba a ellos, ni el tono tranquilo con el que hablaba. «A ver», empezó, «¿qué hacéis aquí?» «Practicar para el Octon», respondió una voz. Damen les echó un vistazo, pero no dio con el que había hablado. Quienquiera que hubiese contestado había palidecido, pues todos estaban blancos y se los veía nerviosos. Llevaban los cinturones dentados que los señalaban como los hombres de Macedon, una muesca por cada muerte. Incluso cabía la posibilidad de que se esperasen obtener la aprobación de su general por lo que habían hecho. A juzgar por su actitud, estaban inquietos y expectantes, como si no estuviesen seguros de la reacción de su rey y albergasen cierta esperanza de ser elogiados e irse de rositas. «No habléis más», ordenó Damen. Se acercó al chico. La manga de su camisa estaba prendida en el árbol mediante una lanza. Le salía sangre de la cabeza allí donde una segunda la había rozado. Damen vio que los ojos del muchacho se ensombrecían de terror a medida que se acercaba. La ira lo quemaba como ácido en las venas. Con una mano, aferró la lanza que estaba entre las piernas del joven y la sacó. A continuación, hizo lo propio con la que tenía cerca de la cabeza y con la que sujetaba la manga de la camisa. Tuvo que desenvainar su espada para cortar las cuerdas que lo ataban, y con el ruido del metal, la respiración del muchacho se volvió audible y extraña. El joven estaba muy magullado y se desplomó en cuanto estuvo desatado. Damen lo bajó al suelo. No solo lo habían usado para practicar tiro al blanco, no solo le habían dado una paliza, le habían puesto un brazalete de hierro en la muñeca izquierda, igual al brazalete de oro que llevaba él, igual al brazalete de oro que rodeaba la muñeca de Laurent. A Damen se le revolvió el estómago cuando supo con exactitud qué le habían hecho a aquel joven y por qué. El chico no hablaba aqueliense. No tenía ni idea de lo que le ocurría ni de que estaba a salvo. Damen comenzó a hablarle en bereciano, despacio, con palabras tranquilizadoras, y tras un momento los ojos vidriosos del joven lo miraron fijamente y parecían entenderlo. «Decidle al príncipe que no contraataque», le suplicó el chico. Damen se volvió y dijo con voz firme a uno de sus hombres: «Trae a Macedón. ¡Ya!». El hombre se fue. Los otros 4 se quedaron en su sitio mientras Damen se apoyaba en una rodilla y volvía a dirigirse al chico tirado en el suelo. En voz baja y suave, Damen le siguió hablando. Los otros hombres no miraban porque su rango era demasiado bajo como para mirar a su rey a la cara. Apartaron la vista. Macedon no acudió solo. 2 docenas de sus hombres llegaron con él. Luego se presentó Nicandros con otras 2 docenas de sus hombres. Acto seguido, una marea de portadores de antorchas iluminaron el claro con luces anaranjadas y llamas danzarinas. La expresión sombría que exhibía Nicandros dejaba a las claras que había ido porque Macedon y sus hombres podrían necesitar a alguien que hiciese de contrapeso. «Tus soldados han roto la paz», dijo Damen. «Serán ejecutados», convino Macedon, tras echarle un rápido vistazo al chico bereciano, cubierto de sangre. «Han mancillado el cinturón». Estaba siendo sincero. A Macedon no le gustaban los berecianos. No le gustaba que sus hombres se deshonraran a sí mismos ante ellos. En general, no quería ver ni el menor indicio de superioridad moral bereciana. Damen lo percibía, al igual que notaba que Macedon culpaba a los berecianos del ataque, del comportamiento de sus hombres y de que le hubiesen llamado a rendir cuentas ante su rey. La luz naranja de las antorchas era implacable. 2 de los 5 hombres forcejearon y se los sacó inconscientes del claro. A los demás se los ató juntos con trozos de cuerda resistente y fibrosa con la que habían anudado al chico bereciano. «Lleva al joven a nuestro campamento», le ordenó Damen a Nicandros, porque sabía exactamente lo que ocurriría si los soldados aquelienses devolvían al muchacho a los berecianos. «Que alguien traiga a Pashal, el médico bereciano, y cuéntale al príncipe de Bere lo que ha ocurrido». Su amigo asintió bruscamente en señal de obediencia y se marchó con el muchacho y parte de sus antorchas. «Los demás podéis retiraros». «Tú no», dijo Damen. La luz se desvaneció y el sonido se fue perdiendo entre los árboles hasta que se quedó a solas con Macedon mientras corría una brisa nocturna en el claro. «Macedon del Norte», dijo Damen. «Eras amigo de mi padre. Luchaste con él casi 20 años. Eso significa mucho para mí. Respeto la lealtad que le profesabas, como respeto tu poder y necesito a tus hombres. Pero si tus soldados vuelven a hacer daño a los berecianos, te las verás con la punta de mi espada». «Eminencia», contestó Macedon, con la cabeza inclinada para que no se le vieran los ojos. «Te encuentras en una delicada situación con Macedon», comentó Nicandros cuando regresó al campamento. «Él se encuentra en una delicada situación conmigo», repuso Damen.
Es tradicionalista y te considera su legítimo rey, pero solo dejará que lo presiones hasta cierto punto. No soy yo quien presiona. No se retiró. Se encaminó a la tienda del campamento donde el joven bereciano estaba siendo atendido. Echó también a los guardias que había allí apostados y aguardó fuera a que saliese el médico. Por la noche el campamento estaba tranquilo y a oscuras, pero aquella tienda se caracterizaba por tener una antorcha encendida en el exterior y se veían las luces del campamento bereciano al oeste. Era consciente de la singularidad de su presencia, un rey que esperaba fuera de una tienda como un perro a su amo, pero se acercó rápidamente a Paschal en cuanto salió de la tienda. Majestad, lo saludó el galeno sorprendido. ¿Cómo está?, dijo para romper el extraño silencio a un Paschal iluminado por las antorchas. Tiene contusiones, una costilla rota, enumeró. Ha sufrido una conmoción. No me refería a... Calló. Al cabo de un buen rato, Paschal contestó, despacio. Está bien. El corte del cuchillo fue limpio. Ha perdido mucha sangre, pero no le quedarán secuelas. Se recuperará enseguida. Gracias, dijo Damen, y añadió. No espero... Se detuvo. Sé que he traicionado tu confianza y que te mentí sobre quién era. No espero que me perdones. Sus palabras eran incongruentes y hablaba con torpeza. Se sentía raro y jadeaba. ¿Podrá montar mañana?, preguntó. ¿Para ir a Marlas, decís?, inquirió Paschal. Hubo una pausa. Todos hacemos lo que tenemos que hacer, aseveró Paschal. Damen no dijo nada. El médico prosiguió momentos más tarde. Vos también debéis prepararos. Solo podéis enfrentaros a los planes del regente en lo más profundo de Aquielos. Una fresca brisa nocturna le acarició la piel. Guion asegura que no sabe lo que el regente planea hacer en Aquielos. Los ojos marrones de Paschal lo miraron de hito en hito. Todos los berecianos saben lo que se propone hacer en Aquielos. ¿Qué? Reinar, sentenció Paschal.